Soy egresado de la Maestría de Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con el tema peligros y riesgos, ¿no? Pero antes de ello, quisiera me comenten si para ustedes cruzar la calle es un peligro, ¿no? Si para ustedes cruzar la calle como tal, una actividad rutinaria, simple que hacemos todos los días, ustedes lo pueden considerar es un peligro. Me gustaría que por el chat quizás puedan comentarme, por favor, si para ustedes es un peligro cruzar la calle. A ver, Johnny, Angélica, sí es un peligro, dice José, ¿no? Correcto. Entonces, partiendo de que una actividad como tal, tan simple que es cruzar la calle, es un peligro, si afirmamos, ¿no? Peligro, ¿cuándo realmente se convierte en un riesgo cruzar la calle? ¿No? ¿Cuándo pasa de una posibilidad a ser una probabilidad? ¿No? Porque una posibilidad puede ser, no es algo tangible, no es algo que tenga un porcentaje numérico, ¿no? Para establecer que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, estamos en el celular y vemos, hay 30% de probabilidad de lluvia o 80% de probabilidad de lluvia, ¿no? Es diferente a que alguien te diga, puede llover hoy, ¿no? Si te dicen puede llover, puede pasar o no puede pasar, no es algo seguro. Pero si ya tú tienes un indicador que te dice un 80% de probabilidad de lluvia, entonces es un indicador que se acerca a 100%, hay un porcentaje elevado de que puede pasar, entonces se puede tomar como que es una probabilidad, ¿no? Entonces, si ya tienes un 80% para lluvia, entonces ya tomas tus controles respectivos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre posibilidad y probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que este peligro que es cruzar la pista o la calle se convierta en un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos ver a la persona que está con el celular. Esa persona que está distraída aumenta la probabilidad de que se genere un accidente de tránsito, ¿no? También podemos ver el semáforo, ¿no? Nosotros no sabemos si el semáforo está calibrado correctamente, si está en buen estado, ¿no? Puede ser que el semáforo esté malogrado, ¿no? Y ha pasado muchas veces en las noticias que hay accidentes de tránsito por semáforos malogrados. Entonces, ese factor también aumenta la probabilidad de que se convierta en un accidente, ¿no? Incluso también mismo el conductor, ¿no? Vemos muchas veces conductores imprudentes que quizás se quedan dormidos, están con el celular, están distraídos, etcétera, ¿no? Que también eso aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. Me dicen que no se ve mi PPT. A ver, no se ve la pantalla. A ver, déjame un ratito. A ver, ahora se puede ver. A ver, dame un momento, por favor, para poder. Estoy compartiendo toda mi pantalla. No.
A ver si me apoyas, Valentina, a compartir porque no me permite. Por favor. No me permite compartir la pantalla. Ya creo que ahora sí. Ya, bien chicos, ahora sí, se puede ver. Disculpen las disculpas del caso. Bueno, seguíamos en que ya me habían comentado ustedes que cruzar la calle sí es un peligro, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si cruzar la calle sí es un peligro, ¿cuándo se convierte realmente en un riesgo, no? Les decía que hay diferencia entre posibilidad y probabilidad, ¿no? La posibilidad puede pasar o no puede pasar, es algo incierto. En cambio, la probabilidad ya es algo cuantificado, hay un porcentaje, ¿no? Como les explicaba lo del celular, cuando menciona hay 80% de probabilidad de lluvia, 30% de probabilidad de lluvia, entonces cambia el panorama a que nos digan puede llover, ¿no? En ese caso, cuando cruzar la calle se convierte realmente en un riesgo. Cuando aumente la probabilidad, cuando, por ejemplo, en la imagen podemos ver la persona está distraída con el celular, aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente, ¿no? Si el semáforo está malogrado, también aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. Si la persona que está manejando está de sueño o de repente ha ingerido alguna bebida alcohólica, ¿no? O simplemente está frustrado y no está concentrado en su actividad que es conducir, también eleva la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito. Entonces, básicamente, esos factores hacen que la probabilidad aumente y se genere un accidente. Siguiente, por favor. Entonces, ya conociendo más o menos eso, esos términos, ¿qué es un peligro? ¿No? Un peligro es cualquier situación, característica intrínseca de algo, capaz que tiene toda esa probabilidad para generar algún daño, no solamente a personas, sino también a equipos, procesos, incluso al medio ambiente, ¿no? Y el riesgo ya es la probabilidad de que ese peligro se materialice y se haga realidad, ¿no? Bajo determinadas condiciones y genere obviamente un daño a alguna persona, ¿no? Podemos ver en la imagen, esa imagen que podemos ver, ¿cuál sería el peligro? El peligro es el piso mojado, ¿no? Es una característica que tiene potencial para causar cualquier daño a la persona. ¿Cuál sería el riesgo? Entonces, si yo estoy caminando y paso por piso mojado o si no corro por piso mojado, mi riesgo es una caída, ¿no? Una caída a nivel. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Siguiente, por favor. Acá podemos ver, me gustaría que escriban la primera, según los conceptos que hemos visto y la introducción, un producto químico sin etiquetar, ¿sería peligro o riesgo? A ver si pueden escribir en el chat, por favor, un producto químico sin etiquetar, ¿no? Que muchas veces vemos en las empresas que utilizan residuos de envases de gaseosa y ahí meten sus productos químicos, ¿no? Sin ningún tipo de rotulación, no saben lo que es, parece agua, parece alcohol y no saben, ¿no? Y muchas empresas lo ponen en sus botellas. ¿Qué sería eso? ¿Un peligro o un riesgo? A ver si lo escriben Luis, Johnny, Angélica. Un peligro, correcto, ¿no? Correcto, Angelina. El producto químico sin etiquetar sería un peligro, ¿no? Porque tiene todo el potencial para causar un daño, alguna lesión. No, yo les cuento, en una institución donde yo trabajo, una trabajadora, un producto químico lo puso en una botella de una gaseosa Pepsi, por así decirlo, y lo ingirió, ¿no? Porque no estaba rotulado, confundió eso con agua, ¿no? Y obviamente se activó todo el STR. Entonces, la importancia de etiquetar esos productos químicos, ¿no? En la segunda imagen que vemos una quemadura. ¿Una quemadura como tal sería un peligro o algún riesgo? La quemadura. A ver si me apoyan ahí en la respuesta. ¿Una quemadura como tal sería peligro o riesgo? Riesgo, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la probabilidad de un peligro. Si tengo mi riesgo quemadura, ¿cuál habría podido ser mi peligro? Mi peligro podría haber sido una olla con agua hirviendo, un equipo de soldadura, podría haber sido para generar una quemadura, ¿no? Podría ser cualquier material que genere chispas, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería mi peligro. Mi riesgo sería ya la quemadura. Una caída en altura también sería un riesgo, ¿verdad? Una caída en altura que es la probabilidad de ese peligro, ¿no? Lo más común, si mi riesgo ha sido trabajo en altura, perdón, si mi riesgo es caída en altura, mi peligro habría sido obviamente un trabajo en altura, ¿no? El último ejemplo, por ejemplo, cable eléctrico expuesto, ¿sería peligro o riesgo? A ver si me ponen en el chat, cable eléctrico expuesto. Si yo voy caminando y encuentro un cable eléctrico expuesto, correcto, sería un peligro, ¿no? Si mi peligro es el cable eléctrico expuesto, mi riesgo sería electrocución, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia, creo que ya han entendido según las respuestas que me están comentando. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, entonces en resumen, cuando hablamos de peligro nos referimos a cualquier característica propias de un proceso, de una tarea, de una actividad que pueden causar algún daño al individuo, ¿no? Y el riesgo ya es inherente al peligro, claro que sí, porque tiene bastante relación, ¿no? Pero acá, sin embargo, la probabilidad de que ocurra el evento es lo que marca la diferencia, ¿no? No es parte de la actividad, pero puede presentarse de acuerdo a un control, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si ya tenemos peligro, ya sabemos qué hace el peligro se identifica, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo que les comenté, ¿no? La botella sin rotular. El peligro lo identifico, el riesgo yo lo evalúo cómo no se materialice. Entonces, si tengo peligro y tengo riesgo, ¿qué tengo que hacer para evitar que se genere un accidente, un incidente, ¿no? Tengo que proponer medidas de control, ¿no? Entonces, ¿qué son las medidas de control? Las medidas de control son acciones correctivas, ¿no? Que yo como empresa tengo que asegurar su cumplimiento efectivo, ¿no? Y obviamente evaluar periódicamente su eficiencia y su mejora continua, ¿no? Por ejemplo, si mi botella de plástico en la cual no está rotulada, mi medida de control, ¿cuál sería? Para que no suceda un riesgo, para que no suceda un accidente, sería rotularla, ¿no? Y cómo yo, como empleador, hago que esa medida de control sea la adecuada. Me establezco cada semana, hago una inspección de todos mis productos químicos, de mis botellas y ver que estén rotuladas todas, ¿no? Que tenga el nombre, que tenga el exacto, rotularlo. Esa sería mi medida de control. Si yo lo rotulo y le doy un seguimiento semanalmente o como yo lo establezca, entonces mi medida va a ser efectiva, ¿no? Pero sin embargo, si yo establezco eso y no voy ni un mes ni 2 meses y ya veo que el trabajador ya no está rotulando, ya se pierde, ¿no? La eficacia de esa medida de control. Entonces es importante también que la medida de control esté sujeta a una evaluación periódica. Siguiente, por favor. Entonces ya tengo el peligro identificado, el riesgo. Entonces, yo estoy haciendo una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? Es obligación del empleador identificar peligros, evaluar riesgos de manera periódica, ¿no? Según el artículo 57 de la ley. La base legal también especifica que el empleador debe evaluar sus riesgos y proponer medidas de control, ¿no? Para proteger ante cualquier accidente o incidente de trabajo, ¿no? Esto sí, ¿cómo yo identifico y evalúo riesgos? ¿No? Se tiene que realizar en consulta con los trabajadores. ¿Por qué con los trabajadores? Porque los trabajadores son los que más conocen su actividad, ¿no? Y al conocer más su actividad, van a conocer los peligros a los que están expuestos, ¿no? Por ejemplo, siempre las empresas hacen, las áreas de seguridad identifican peligros, pero tiene que haber una entrevista con el trabajador, ¿no? Porque en este caso, imaginemos una obra de construcción, ¿no? El operario sabe que tiene que hacer la zanja, sabe qué equipos usa, qué maquinaria usa, y a veces otras áreas desconocen. Entonces, ¿quién más que el trabajador para que sepa qué actividades hace y a qué peligros se expone, ¿no? También la ley indica que también tiene que participar alguna organización sindical si lo tuviera, y siempre, siempre también el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor, ¿no? Tiene que también tener participación en esa identificación de peligros y riesgos, ¿no? La frecuencia de la actualización es una vez al año como mínimo, ¿no? Sin embargo, si hay condiciones de trabajo que cambian o si de repente ocurre algún daño, algún accidente, se tiene que volver a actualizar, ¿no? Imaginemos que un trabajador administrativo tiene pura función administrativa, ¿no? Está en la computadora, tiene peligros locativos, ergonómicos, y de la nada, de la noche a la mañana, su jefe inmediato le dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, tú una vez a la semana vas a entrar al almacén, ¿no? Vas a entrar al almacén a hacerme un inventario. Entonces cambian las actividades. Al cambiar las actividades, cambian los peligros a los que se expone. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Actualizar su identificación de peligros, evaluación de riesgos, en este caso es la matriz CIPER, ¿no? Tengo que actualizarlo porque tengo nuevas actividades, ¿no? Que yo tengo que mapear, ¿no? Porque al entrar en un almacén, ¿qué voy a tener? ¿Qué peligros voy a tener? Voy a tener objetos apilados en altura, voy a tener posibles riesgos de caída sobre objetos, de repente en un almacén está en altura, tengo que subir una escalera para poder llegar a hacer el inventario, entonces cambia totalmente, ¿no? Entonces por eso se actualiza de acuerdo a las condiciones de trabajo, ¿no? Pero mínimamente se hace una vez al año. Acciones adicionales necesarias, bueno, tengo que entablar controles periódicos para la salud, para condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, también detectar situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Mediante las inspecciones que debemos hacer como empresa, ¿no? Y bueno, las medidas a implementar son todas las medidas correctivas que tenemos que hacer, ¿no? Para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Siguiente, por favor.
Bien, algunos requisitos de la IPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, como les decía, se tienen que mapear actividades rutinarias y no rutinarias, ¿no? Por ejemplo, las rutinarias son las que hacemos siempre, ¿no? Sigo yo con la trabajadora, hace su trabajo de oficina, quizás tiene eh, computadora, usa computadora, tiene peligros ergonómicos, según cada puesto de trabajo, ¿no? Y también las no rutinarias. Imaginemos que también hay muchos trabajadores, por ejemplo, en mi centro de trabajo hay trabajadores administrativos, pero que una vez al mes salen fuera de su trabajo a algún evento, ¿no? Ya a un evento ya está yendo por el trabajo. Entonces, esa salida a campo, por así decirlo, se vuelve una actividad rutinaria, ¿no? Porque no la hace todos los días, la hará una vez al mes, una vez cada 3 meses. Sin embargo, las no rutinarias también se tienen que tener en su matriz hiper, ¿no? Las condiciones de trabajo existentes, la que les decía, las continuas o las previstas, como la capacidad del trabajador que sea especialmente sensible en determinados factores de riesgo. También la matriz hiper cambia cuando el trabajador, por ejemplo, para trabajadoras gestantes también se tiene que actualizar la matriz hiper, ¿no? Porque una trabajadora gestante que, digamos, tiene 7 meses de embarazo o quizás tiene algún riesgo en su embarazo, tiene que actualizarse sus peligros y riesgos. Entonces también la matriz se tiene que actualizar de ese puesto de trabajo, ¿no? Incluso un trabajador discapacitado también tiene que tener una matriz diferente, ¿no? Porque esa persona va a tener restricciones diferentes. Quizás a él se le prohíbe entrar a almacenes, se le prohíbe entrar a algún cuarto de circuito eléctrico, qué sé yo, no puede subir escaleras. Entonces todo eso tiene que estar especificado en su matriz hiper, ¿no? Otro requisito es identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes y posibles en SCT, ¿no? Que guarda relación con el medio ambiente y con la organización de su trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, también incluir medidas de protección, justo lo que yo mencionaba, ¿no? A trabajadores con discapacidad, no con riesgos para la procreación y, bueno, también para el respecto a trabajadores a trabajos a los adolescentes, ¿no? También cuando hacemos nosotros monitoreos, muchas empresas, como la ley te exige hacer monitoreos, hacen los monitoreos y ahí queda, ¿no? Ahí queda con los monitoreos. Yo no sé los resultados, entonces es importante socializar los resultados. Si en mi monitoreo salió que, no sé, que la oficina digamos, del administrador general tiene baja iluminación, en su matriz y per se de ese puesto de trabajo de administrador tiene que tener el peligro de baja iluminación, ¿no? Si imaginemos que en un laboratorio hay mucho polvo y la medición del monitoreo está alta, en la matriz per se tiene que aparecer que el puesto de trabajo tiene exposición alta al polvo. Entonces, el monitoreo tiene que tener bastante relación con la matriz per se, ¿no? Yo lo digo porque muchas empresas cumplen hacer su monitoreo y ya está, pero no necesariamente, ahí no estamos haciendo nada, ¿no? Si tenemos un indicador que me dice que mi monitoreo me sale alto en algún peligro, entonces hay que incluir la matriz hiper y hay que incluir medidas de control, ¿no? También los resultados de las investigaciones de accidente de trabajo también, ¿no? Si durante un accidente de trabajo, si una investigación, yo tuve una acción correctiva, por ejemplo, un control de ingeniería, tiene que aparecer en la matriz y per se también del puesto de trabajo, se actualiza la matriz. Y bueno, también los datos estadísticos, ¿no? También se actualizan. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la matriz y per se lo que les hablaba. En sí es un documento para identificar peligros, evaluar riesgos, ¿no? La ley 29783 emplea esta herramienta que es un documento obligatorio por la ley 29783, ¿no? Especifica que las empresas deben identificar peligros y evaluar riesgos mediante esta matriz y per se, ¿no? Esta matriz se elabora por puesto de trabajo y se propone actividad, peligro y riesgo, ¿no? Más o menos ese es el formato. Siguiente, por favor. Más adelante vamos a ver un poco a detalle cómo es esta matriz. Esta es la base para establecer la matriz y per se, ¿no? En muchas medidas correctivas están las capacitaciones, ¿no? Está el uso de PPs, está plan de emergencia, está el plan anual. ¿Por qué lo digo? Porque muchas empresas también en su matriz y per se colocan algo y cuando en realidad no se hace, ¿no? Por ejemplo, en una auditoría te piden tu matriz y per se, ¿no? Imaginemos el puesto es operario de limpieza. Te piden hipercem, ¿no? Tú pones, ¿cómo controlo yo el riesgo químico? Pones, yo le doy al trabajador EPP, le doy guantes, le doy mascarilla y lo capacito en productos químicos. Entonces el auditor va, mira, en tu matriz hipercem tú has puesto, tú como empresa has puesto que lo capacitas en riesgos químicos, ¿no? Solicito por favor el registro, la evidencia de esa capacitación. No hay la capacitación, no la ejecutan, ¿no?
Entonces, el auditor ahí va a ver que tú pones un control, sin embargo no lo cumples, entonces ya sería una falta. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado con las medidas de control, aterrizarlo a la realidad de la empresa, ¿no? Porque, seamos honestos, muchas empresas a veces no te dan presupuesto para capacitaciones o no ejecutan sus capacitaciones, no hacen muchos controles de ingeniería. Entonces, hay que tratar de aterrizar la matriz y per se con los controles, lo que realmente se hace en las empresas, porque de nada te sirve que tú pongas que tienes el mejor EPP, que le das 5 capacitaciones al año, cuando en realidad no sucede eso. Entonces, en el medida de control hay que ser lo realmente honestos y lo que se va a cumplir, ¿no? Para tratar de identificar y controlar bien el riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, acá está un formato referencial de la matriz y per se, ¿no? Como les dije yo anteriormente, se realiza por cada puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque cada puesto de trabajo es diferente, ¿no? Por ejemplo, un personal administrativo tiene diferentes funciones al un operario de limpieza, ¿no? Tiene diferentes funciones, se expone a diferentes peligros, obviamente a diferentes riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un trabajador administrativo no está expuesto a productos químicos como el operario de limpieza, ¿no? El operario de limpieza muchas veces está expuesto a productos químicos, no, tiene una labor operativa más desgastante, ¿no? El trabajador administrativo simplemente muchas veces está sentada en una silla, ¿no? En la computadora, entonces varía, ¿no? Entonces, por eso la matriz I+C se hace por puesto de trabajo. Si yo tengo, digamos, en mi empresa 10 trabajadores de limpieza, los 10 eh, responden a una sola matriz. Se elabora una sola matriz para ese puesto de trabajo, pero a todos los reúno, todos me comparten sus actividades, a todos se les explica, pero responden a una sola matriz, ¿no? Salvo que alguno de ellos, como les digo, tenga una especie de discapacidad, se le hace su matriz aparte, o una de las trabajadoras esté gestando, también se le hace una matriz aparte, pero después la matriz se emplea por puesto de trabajo, ¿no? También, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde tengo 1,100 trabajadores, ¿no? Entonces, digo yo, entonces tengo que hacer 1,100 matriz y per se, depende, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa lo que hacemos es, tengo una matriz general administrativa, yo trabajo en una universidad, tengo una matriz general para todos los docentes, general, docentes que dictan clase, tengo una sola matriz. Sin embargo, tengo matrices específicas para docentes que dictan en laboratorios. ¿Por qué? Porque los laboratorios son diferentes. No tengo laboratorios de medicina, tengo laboratorios de ingeniería, donde hay equipos. Entonces ahí cambia. Entonces sí le hago su matriz de acuerdo al laboratorio, pero también responde a su matriz base que es docente, ¿no? Mis trabajadores administrativos también todos tienen una sola matriz, ¿no? Pero ya cambia mi matriz para puestos operativos, ¿no? Por ejemplo, los áreas de mantenimiento, cada uno tiene su matriz, ¿no? Porque sin embargo, cuando son empresas pequeñas donde tengo yo pocos trabajadores, es más fácil controlar a las matrices y per se, pero cuando tengo empresas grandes de más de 1,000 trabajadores, como mi caso, no sé si ustedes cuántos trabajadores tienen, es importante también segmentar bien las matrices y per se, porque en realidad tenemos que cubrir, todos los puestos tienen que estar coberturados en matriz y per se. Otras características que están acá en la matriz son las características del personal. Bueno, también se pone el género, muchas veces se pone la edad, ¿no? Y también hacemos la identificación del tipo de actividad. Como les dije, si es rutinaria, si se hace todos los días, o si la actividad es no rutinaria, si yo la hago una vez cada 3 meses, una vez por cada semestre, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, justo lo que les comentaba, ¿no? Rutinaria es una actividad periódica, frecuente, que yo hago todos los días, ¿no? Por ejemplo, trabajo administrativo, ¿no? Para un trabajo administrativo es una actividad rutinaria. Todos los días está con la computadora, lo hago diario, ¿no? No rutinaria es algo ocasional, ¿no? De repente, me mandan una vez, al almacén una vez cada 3 meses, de repente me mandan a algún evento fuera de mi trabajo, ¿no? Cada 3 meses o 2 veces al año, se vuelve una actividad no rutinaria, ¿no? Y lo que sí es importante también es que en todas las matrices per se debe agregar emergencias, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo puede suceder una emergencia. Sobre todo se agrega lo que es sismo, y en mi caso se debe analizar la emergencia más común de su región. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Chiclayo, en Perú, y aquí en enero, sobre todo en enero, febrero y marzo, hay bastante lluvia. Entonces, en los centros de trabajo de Chiclayo, siempre se le agrega lo que es emergencia. Aparte de sismo, se le agrega lluvia, ¿no? Si ustedes están en una ciudad, averiguan cuál es la emergencia más notable en su ciudad y también se pone en la matriz, porque imaginemos que en algún momento suceda una emergencia
de acuerdo, un desastre natural, de acuerdo en su ciudad, tú ya lo tienes mapeado. Ya sabes qué tienes que hacer, tienes que activar tu plan de emergencia, no qué medidas de control hacer, de repente ya has pronosticado. Por ejemplo, en mi caso, en Chiclayo, nosotros hicimos un drenaje pluvial, ¿no? En nuestro centro de labores para que cuando haya lluvia, porque acá hay bastante lluvia, ya tengamos una medida de control, ¿no? Donde no se empose el agua, donde la gente no sufra resbalones y todo vaya por un drenaje y tengamos coberturado eso. Entonces, eso está en nuestra matriz. Nuestra actividad, perdón, nuestro peligro es la lluvia, nuestro tipo de actividad es tipo de actividad de emergencia y nuestra medida de control es todo ese drenaje pluvial que se ha hecho, ¿no? Más otros controles administrativos. Siguiente, por favor. Y bueno, sismo sí siempre va, ¿no? Toda matriz debería ir sismo como actividad de emergencia. Bien, entonces nosotros dijimos que los peligros se identifican, los riesgos se evalúan y se proponen medidas de control. Entonces, ¿cómo yo identifico un peligro? Claramente un peligro va a estar relacionado al trabajo, al proceso, ¿no? Puede ser considerado un peligro, ¿no? Pero debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Forma parte de mi actividad? ¿Puedo dejar de hacerla o puedo reemplazarla con otra, ¿no? De esa manera se identifican los peligros, ¿no? Haciéndose esas preguntas. En sí, la mayoría de empresas trabaja como que el área de seguridad, conjunto con el trabajador de ese puesto de trabajo, preguntan, consultan a sus trabajadores y se van formulando los peligros, ¿no? Se van identificando los peligros. Y el riesgo, pues, está más enfocado a eventos no deseados, ¿no? Que no deben pasar. Eso podemos considerar como un riesgo, ¿no? Las preguntas que se hacen es, ¿forma parte de mi actividad? ¿Es parte natural de ella? ¿Puede llegar a ocurrir o no me puede llegar a ocurrir? Entonces, el riesgo, ¿no? Si, imaginemos en la imagen que vemos ahí, ¿no? El trabajador está cortando fierro, ¿no? Con un esmeril, ¿no? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Si obviamente yo estoy con ese meril, tengo que saber que lo que me puede pasar es que yo me puedo cortar, ¿no? Entonces, ese sería mi riesgo, el corte, ¿no? Bueno, acá podemos ver muchos peligros, ¿no? Como tal, la máquina, este esmeril es un peligro, ¿no? Las chispas que genera es otro peligro, ¿no? Entonces, quizás el material particulado que sale de ahí, ¿no? La exposición a eso también es otro peligro. Entonces, si nosotros analizamos bien la actividad, junto con la persona del puesto de trabajo, podemos identificar ahí todos los peligros. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esta actividad, por ejemplo, acá vamos con un ejemplo, ¿no? Actividad, ensamble de estructuras, ¿no? La tarea, soldadura de piezas. Mi peligro para la soldadura de piezas es, como tal, la máquina de soldar. La máquina de soldar, como tal, es mi peligro, ¿no? ¿Cuál es mi riesgo? Mi riesgo es una quemadura, ¿no? Una exposición directa a fuentes de calor, ¿no? Exposición prolongada a emisiones intensas de luz, ¿no? Mi consecuencia es un daño ocular, alguna lesión o alguna enfermedad ocupacional. Bien, entonces sí, en la siguiente imagen que vemos, en la que dice cuáles identificas tú, me gustaría que ustedes me puedan decir qué peligros ven, porque hay muchos peligros, ¿no? Entonces en esa imagen que se ve por el chat, ¿me pueden identificar qué peligros ustedes son los que ven, por favor? ¿Qué peligros vemos en la siguiente imagen? A ver, chicos, ¿qué peligros ven en la imagen de ahí? A ver, Angelina, Luis, Johnny, ¿qué peligros podemos ver ahí en la imagen? Javier, Mario, Miguel. A ver, Brian, me parece. ¿Puedes escribir, por favor, Brian? Claro, a ver, Daisy nos comenta la altura, ¿no? Uno de esos peligros es la altura, ¿no? El trabajador está aparentemente construyendo un techo, el peligro es la altura, ¿no? Un trabajo en altura. Otro peligro que identifiquen, a ver, Brian, si puedes escribir en el chat. Si tengo como peligro altura, el riesgo sería la caída de desnivel, ¿no? Pero sin embargo también tengo caída de objetos, ¿no? Caída de objetos sobre las personas que están pasando probablemente por la obra, ¿no? También es otro riesgo, ¿no? Puedo ver yo también otro peligro que identifico, hay una especie de fierro en las columnas, ¿no? Hay fierro, ¿no? Que es el fierro expuesto, ¿no? El riesgo sería una incrustación, etcétera, ¿no? Entonces vemos más peligros. A ver, Brian, creo que quería participar.
Brian, ¿qué otro peligro identificas aparte de altura? Aparte del fierro que está ahí expuesto. El ladrillo también como tal, claro, el ladrillo también es un peligro. ¿Por qué? Porque este, puede caer en la cara del trabajador, no del otro trabajador. Entonces ya podemos identificado ahí algún tipo de peligro, de riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, los tipos de peligros. Hay bastantes tipos de peligros como tal. Los mecánicos son todos aquellos que se relacionan a cualquier máquina o equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay una exposición a rotación de poleas, puede haber un tipo de corte, un tipo de atrapamiento, ¿no? Esos son todos los peligros mecánicos. Siempre cuando tengo máquinas, cuando tengo equipos, cuando tengo cualquiera de estos dispositivos, se asocian a un tipo de peligro mecánico. Los químicos, pues, son todos productos químicos, polvo, material particulado, todo lo de ellos son tipo de peligros químicos. Los psicosociales yo considero que hay en todo centro de labor, a diferencia de los químicos y los mecánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tengo yo exposición a tiempos prolongados de trabajo, tengo carga de trabajo, incluso hostigamiento sexual laboral también es un peligro psicosocial. Los biológicos aparecen mayormente en los hospitales, aparecen en los laboratorios, ¿no? Porque son toda la presencia de vectores, en la presencia de virus, bacterias, ¿no? Todos son, en eso se asocian los biológicos. Los eléctricos, pues, son todo donde hay energía eléctrica, sobre todo subestaciones eléctricas, cualquier tablero eléctrico, ¿no? Los peligros locativos como tal, su mismo nombre lo dice, locativos, están alojados en realidad en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, pueden ser desniveles, pueden ser, muchas veces hemos visto, sobre todo en la ciudad, ¿ah? Tapas de buzones, ¿no? Abiertas, podemos ver desniveles, baches, pueden haber algún obstáculo que genere algún tropezón, etcétera, ¿no? Todo eso son peligros locativos. Ergonómicos pueden ser por la postura, ¿no? Cualquier trabajador administrativo ahora está expuesto a algún peligro ergonómico. Y también en almacenes, ¿no? Muchas veces en almacenes por el tema de cargas, ¿no? Por el tema de cargas, de posturas forzadas, de levantamiento de alguna carga. Ahí se generan los peligros ergonómicos. Y los físicos, pues todo lo que es iluminación, todo lo que es ruido, genera a los peligros físicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Que me gustaría que participen en el chat. El primer caso es que en el taller de mantenimiento, un trabajador opera una máquina cuya guarda de la polea está ausente, ¿no? Una máquina la cual su guarda está ausente, mientras trabaja, la polea gira a alta velocidad y queda totalmente expuesta. ¿Qué tipo de peligro sería según lo que hemos visto, la clasificación? Recuerden, acá la clave es que es una máquina. ¿Cuál peligro dije que que genera máquinas, equipos? ¿Qué tipo de peligro sería? A ver por el chat, por favor. Recuerdan que les dije que hay un tipo de peligro que se relaciona con cualquier máquina, cualquier equipo, ya sea manual o máquina eléctrica. No, físico no es. A ver, ¿alguien más? Es una máquina. Una máquina que no tengo la guarda. Mientras la máquina trabaja y no tengo la guarda, hay una polea que gira a velocidad y está totalmente expuesta. Si tengo totalmente expuesta, puede haber algún atrapamiento de manos o algún corte. El tipo de peligro es mecánico, correcto, Mario, es mecánico. ¿Por qué? Porque todo lo que se relaciona a lo que es máquinas es tipo de peligro mecánico, ¿no? Puede haber un atrapamiento de manos, puedo tener un corte de manos, ¿no? Correcto, Mario. Y el segundo caso es, en un laboratorio de microbiología, un colaborador manipula muestras que contiene bacterias, mosquitos, para ser recolectados para un análisis de dengue, ¿no? El segundo caso, ¿qué tipo de peligro sería? En un laboratorio, recuerda que les dije que este peligro se relacionaba con hospitales y laboratorios, correcto, ¿no? Biológico, es un tipo de peligro biológico, ¿no? Porque el colaborador manipula bacterias, mosquitos, para un análisis de dengue, correcto. Bien, siguiente, por favor. Bien, bien, muchachos, entonces, el riesgo puro
es la evaluación inicial que yo le hago al riesgo, ¿no? Sin medidas de control en su nivel máximo, el riesgo en su nivel máximo. El riesgo residual es cuando ya apliqué todos mis controles. Es el nivel real, evaluación y control, y mi base para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay un trabajador que está expuesto a polvo, ¿no? Está expuesto a polvo, es un trabajador de limpieza, mi peligro y mi probabilidad va a ser elevada, ¿no? Pero si imaginemos que mi acción correctiva es darle un respirador para polvo, le doy lentes, le doy EPPs, mi riesgo residual va a bajar, ¿no? Porque ya tengo medidas de control que me mitiguen. Entonces, ese es el riesgo residual. Después de aplicar mis controles, ¿cómo es que queda mi riesgo, ¿no? Después de aplicar los controles. Siguiente, por favor. Bueno, para la evaluación del riesgo, evaluamos el nivel del riesgo considerando los criterios de probabilidad y severidad, ¿no? El riesgo es la probabilidad por la severidad. Esos son los dos criterios. Sin embargo, para la probabilidad, analizamos 4 ítems, ¿no? El primero es personas expuestas, ¿no? El otro es procedimientos, ¿no? Si la organización maneja procedimientos de trabajo, si la organización capacita constantemente en ese tipo de peligros, con la exposición a ese tipo de peligros, y qué tan real es la exposición. No, la suma de esos 4 hace mi probabilidad y se multiplican por mi severidad. Siguiente, porfa, más adelante les voy a explicar. Estos son los criterios de evaluación, lo que les decía, ¿no? Personas expuestas, de 1 a 3, ¿no? Procedimientos existentes, 1, 2, 3, capacitación también, exposición al riesgo, y en lo que está de verde es la severidad, ¿no? Por ejemplo, si tengo en mi peligro, tengo 3 trabajadores de limpieza, entonces sería el ítem, se le diría la puntuación de personas expuestas 1, ¿no? Porque tengo entre 1 a 3. Si tengo 1, 1 a 3. ¿Qué pasa si tengo más de 15? Mi personas expuestas sería el valor de 3 porque está en la parte de más de 12. Bien. Procedimientos existentes. La empresa donde yo trabajo no tiene nada, no tiene ningún procedimiento, es una empresa que no tiene sistema de gestión. Entonces, mi procedimiento existente sería 3, el valor de la probabilidad. Si mi empresa es una empresa pues que tiene un sistema de gestión grande, tiene procedimiento, tengo un área de seguridad, tengo todo bien estructurado y sin embargo aún está el peligro, se le pone 1, ¿no? Porque aunque tengo existentes procedimientos, tengo aún el peligro. La capacitación como tal, ¿no? Si mi empresa no está entrenada para nada, nunca ha dado una capacitación, no toma como control capacitar a tu personal, se le pone 3. Pero si el personal está parcialmente entrenado, se conoce el peligro, pero no se toman acciones, se le pone la puntuación 2, ¿no? Lo mismo para la exposición al riesgo, ¿no? Si sucede una vez al año, le pongo 1. Si sucede una vez al año o esporádicamente, le pongo 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa probabilidad es al menos una vez al día, ¿no? Siempre pasa. Siempre pasa permanentemente, le tengo que poner 3. Respecto a mi severidad le pongo 1 ¿cuánto? ¿No? Cuando tengo una lesión sin incapacidad, cuando solo genera un disconfort, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces acá confundimos, ¿no? Por ejemplo, tengo un servicio de 3 días, ¿no? De que me ha pasado en mi trabajo, entra un proveedor a hacer un servicio de 3 días de corte con rotomartillo, ¿no? Pero ese corte solamente es de 3 días, ¿no? Imaginemos, si son 3 días a ruido de exposición 8 horas y tengo mi tapón auditivo, tengo mi protección auditiva y solamente se expone a 3 días, no me va a generar una enfermedad ocupacional como tal, ¿no? Porque son 3 días. A lo mucho que te puede ocasionar 3 días es un disconfort, ¿no? Una incomodidad, ¿no? Que va igual con el EPP, va a amortiguar eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy en una obra de construcción, no sé, pues que dura un año y estoy expuesto a ese ruido? Ya no sería un disconfort, ¿no? Ya va a haber un daño relevante. Entonces mi severidad aumenta, ¿no? Es diferente que yo me exponga a un peligro 3 días a que me exponga 1 o 2 años. O de repente un trabajador que labora en una industria varios años, entonces ya no va a ser una lesión sin capacidad, ya no va a ser una incomodidad nada más, ¿no? La severidad se le va a poner 3 porque es continuo, ¿no? Entonces, básicamente, son los criterios para evaluar los riesgos. Siguiente, por favor. Eso es el criterio para la matriz de evaluación. Yo multiplico, ¿no? Mi probabilidad por la severidad, tengo mi estimación del nivel de riesgo, ¿no? Si mi puntaje ha sido 4, el riesgo va a ser trivial. Si está entre 5 y 8, va a ser moderado.
tolerable, perdón. Si está entre 9 y 16 va a ser moderado, si está entre 17 y 24 va a ser importante, y va a ser intolerable si está entre 25 y 36. Siguiente, por favor. Bien, acá están los criterios de evaluación, ¿no? Cuando es trivial y tolerable, el criterio sería no significativo, ¿no? Sería un riesgo no significativo. En cambio, si ya es moderado, importante o intolerable, ya se vuelve un riesgo significativo en el cual tienes que actuar, ¿no? El plazo definido a considerar todos los cambios es de 1 a 3 meses, ¿no? Porque se puede volver en una enfermedad ocupacional, se puede generar un accidente de trabajo. Entonces es importante. Todas las empresas buscan reducir el riesgo significativo a no significativo, ¿no? Porque trivial y tolerable es más manejable, ¿no? No es tan crítico, no se puede volver alguna enfermedad ocupacional como tal, porque tiene sus medidas de control controladas, ¿no? Tu riesgo es trivial, tolerable, ¿no? Todas las empresas entonces siempre buscan que no sea significativo, ¿no? ¿Y cómo nosotros bajamos eso? A través de nuestras medidas de control, ¿no? Las medidas de control, sin embargo, siempre lo que se desea es que sean controles de ingeniería, que se sustituya el peligro, ¿no? Se sustituya, se logra eliminar. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, por favor. Bien, acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? El peligro dice terrenos a desnivel, ¿no? Este peligro de terrenos a desnivel, como tal, ¿qué tipo de peligro es? A ver, según lo que les expliqué, si tengo un desnivel, ¿cuál sería el tipo de peligro? Un desnivel. Les dije que había un peligro que era de acuerdo a la infraestructura, ¿no? ¿Qué tipo de qué sería? ¿Qué tipo de peligro? Un desnivel, ¿te acuerdas que les dije tapas de buzones, desniveles, baches? ¿Qué tipo de peligros son? Si tengo un desnivel, ¿cuál sería mi riesgo? Una caída, ¿no? Si tengo un desnivel, tengo una caída al mismo nivel, ¿no? Es como que yo estoy caminando por la calle, ¿no? Y hay un bache, un desnivel, camino, me tropiezo, ¿no? Me tropiezo o a veces también pierdo el equilibrio y me caigo, pero me caigo a nivel, sería el riesgo. Exacto, Mario. El tipo de peligro, a desnivel es un peligro locativo, es un peligro de tipo locativo. ¿No? Entonces, mi peligro es el desnivel, mi tipo de peligro es locativo, mi riesgo es una caída al mismo nivel. ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Si me caigo a nivel, ¿qué puedo generar? Un golpe, un hematoma, una torcedura. En el mayor de los casos puede ser un esguince, ¿no? Depende de la caída también. Entonces ahí estimo, ¿no? Mi probabilidad, vamos a suponer que le hemos puesto 3, mi procedimiento existente 2, ¿no? Mi nivel de capacitación 2 y mi exposición al riesgo 3, ¿no? La suma de todas esas condiciones de probabilidad me dan 10, ¿no? Me dan 10 y mi severidad estoy colocándole 2, ¿no? Multiplico la probabilidad por la severidad, que es el valor del riesgo, y me da 20, ¿no? 20 es importante, entonces es un riesgo significativo, sí. ¿No? Todo lo importante tiene un nivel significativo. Ascender y descender del vehículo, ¿no? Es otro tipo de peligro, ¿no? Ascender y, ascender y descender del vehículo en movimiento, que me puede generar una caída de desnivel, ¿no? Ese sería el riesgo. ¿Cuál es la consecuencia? Golpes, fracturas, traumatismos, ¿no? Etcétera. Y el otro es traslado de materiales y equipos y herramientas para desarrollar una actividad, ¿no? El riesgo sería el choque, atropellos, ¿no? Como tal. El tipo de peligro cuando es maquinaria también es tipo mecánico, ¿ya? La suma de todos los índices de probabilidad se suman y se multiplica por la severidad para que me dé el valor real del riesgo. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, llegamos a la jerarquía de controles, ¿no? Las medidas de control que yo les estaba comentando en un inicio tienen esta clasificación. La que está arriba, que es eliminación, es la más importante y la más ideal, hasta la última medida de control, que son equipos de protección personal, ¿no? Eliminación, eliminamos por completo el peligro o la fuente potencial del riesgo, ¿no? Eso es lo que se quiere en toda empresa, ¿no? En toda empresa lo que queremos nosotros es eliminar el peligro, ¿no? Imaginemos si en una empresa logran eliminar el peligro, pues sería ideal, ¿no? Porque ya el trabajador no tiene exposición con el peligro. Entonces, eso es lo que se busca. Pero seamos honestos, muchas veces
las empresas, sobre todo acá en Perú, no invierten en eliminar el peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque para eliminar el peligro, a ver, imaginemos, si yo tengo un rotomartillo que me genera ruido y me puede generar corte, ¿cuál sería cómo elimino el peligro? ¿Cómo elimino? Para eliminar ese peligro es que la máquina no haga ruido, ¿no? O que el trabajador no esté expuesto a ruido. ¿Cómo elimino eso? La única forma de eliminar que el trabajador no esté expuesto a ruido es no generar ruido, ¿no? Esa es la única forma. O imaginemos, en otros países, ¿cómo eliminan eso? El trabajador ya no lo hace, ¿no? Me imagino en Japón ahora tienen robots que pueden hacer eso. Entonces, si yo pongo robots que me hagan esa parte, elimino totalmente el peligro, ¿no? Pero sin embargo, muchas empresas no lo van a hacer. Pero puedo sustituirlo, ¿no? ¿Cómo sustituyo la exposición al ruido, ¿no? Puedo comprar máquinas que me generen menos decibeles de ruido, incluso puedo poner al trabajador en cabinas para que el trabajador perciba menos el ruido y las cabinas retengan el ruido y el trabajador perciba menos ruido, ¿no? Entonces estoy reemplazando la fuente del riesgo por otra más segura o menos riesgosa, ¿no? Esa sería la sustitución del peligro, ¿no? Control de ingeniería también, ¿no? Aplico tecnología para reducir el nivel de riesgo, ¿no? El control administrativo como tal son todas las capacitaciones, señalizaciones, procedimientos, ¿no? Yo capacito a mi personal en riesgos del ruido, en cómo usar la maquinaria, etcétera, ¿no? Capacito a mi personal, todas esas capacitaciones, señalizaciones, levanto un procedimiento de trabajo seguro, le enseño el procedimiento al trabajador como tal, todos esos serían control administrativo. Y la última medida de control que se usa es el equipo de protección personal. Esa es como última medida ya. El EPP siempre es la última medida para yo protegerme del peligro, ¿no? El EPP, si le doy calzado, si le doy protección auditiva, si le doy un traje especial, como tal, esa es la última medida. Entonces, siempre, lo que se busca siempre es eliminar, como les digo, eliminar el peligro es lo que se busca en todas las organizaciones. Pero, sin embargo, les comento que hay muchas empresas, pues, que no, el tema de seguridad, digo muchas porque hay algunas que sí las hacen. Muchas empresas no invierten en seguridad, entonces también es un poco difícil poder sustituir el peligro, ¿no? Porque imagínense, para sustituir una máquina que genere menos ruido, pues necesito bastante inversión, ¿no? Entonces hay muchas maneras, ¿no? Pero la jerarquía de controles es la que les digo, ¿no? En primer lugar, eliminación del peligro. Si no puedo eliminarlo, lo sustituyo, ¿no? Reemplazo la fuente por algo que me genere menos riesgo y sea más segura, ¿no? La otra sería un control de ingeniería, ¿no? Yo implemento tecnología para reducir el nivel de riesgo. La siguiente sería control administrativo, capacito a mi personal, señalizo, les doy procedimientos, contrato más supervisión, etcétera, ¿no? Y la última sería ya los equipos de protección personal como tal. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Valentina, porfa, tu apoyo. No se ve todavía. A ver, un ratito, porfa, vamos a volver a proyectar las diapositivas. Bien, bueno, continuando, les comentaba qué pasa si no logro reducir el nivel de riesgo, ¿no? A pesar de que hemos implementado todas las medidas de control, no logramos reducir el nivel de riesgo, ¿no? A no significativo, que es lo que yo les comenté, que todas las empresas desean o buscan tener, ¿no? No tener
algún riesgo no significativo. Se tienen que implementar nuevas medidas a través de un plan o un programa de gestión, y a eso se le conoce como tal, como una planificación de la actividad preventiva, ¿no? Que también la norma, la ley 29783, exige que el empleador deba exhibir la planificación de la actividad no preventiva, ¿no? ¿Cómo la debe exhibir? Así como la política, así como la matriz CIPER, así como el mapa de riesgo, se tiene que estar visible para que el trabajador sepa cuál es la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Cuando los riesgos no se pueden reducir el nivel de riesgos como tal. Siguiente, porfa. Bien, acá vamos a evaluar este siguiente ejemplo, ¿no? Evaluamos la actividad cambio de luminaria. El peligro como tal en un cambio de luminaria, uno de los peligros, porque hay más, es el trabajo en altura, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, tengo trabajo en altura, mi riesgo es una caída a desnivel, ¿no? ¿Qué puede pasar la consecuencia de una caída a desnivel? Puedo tener una fractura, puedo tener una invalidez, inclusive la muerte, ¿no? Han habido muchos accidentes de trabajos en altura, ¿no? Que han desencadenado en muerte, como tal. Entonces, ese es un ejemplo claro. Siguiente, por favor. En la siguiente podemos ver el mismo trabajo de altura, pero sin embargo, ya podemos ver que hay otro equipo, ¿no? Es diferente subir, no sé, con sogas o en el poste, ¿no? Como muchas empresas a veces informales lo hacen. Aquí en el otro vemos un elevador, ¿no? Un equipo de elevador que es más seguro, ¿no? Muchas veces estos equipos tienen su certificado de operatividad de la máquina que recién realizó su mantenimiento. El operador que sube se ha también certificado, no tiene su certificado de operador como tal, no tiene capacidad de hacer trabajos en altura. Entonces el riesgo baja, ¿no? Si yo voy a subir de la primera manera, como en la imagen que les mostré, una persona que sube totalmente a que suba en un equipo, pues la probabilidad disminuye y yo tener un accidente, ¿no? Porque voy a tener procedimientos, ¿no? Imaginemos que esta nueva empresa que está usando este elevador tiene procedimientos, ha capacitado al personal de trabajos en altura, tiene certificado, como les digo, tiene certificado operador, tiene certificado de operatividad. Entonces disminuye, no tengo un riesgo residual menor, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Cambia la condición del primer ejemplo de trabajo en altura a otro. Es igual como, por ejemplo, hemos visto muchas veces en la calle, sobre todo en casas, ¿no? Vemos cómo pintan las casas y arman sus andamios, ¿no? Cómo arman sus andamios, incluso les ponen madera, en la base del andamio he visto que muchas veces le ponen ladrillos, ¿no? Trabajan súper informal, no hay señalización, y ya muchos trabajadores han fallecido de esa manera, ¿no? Sobre todo lo vemos en casas, ¿no? Cuando pasamos por la calle. Qué diferente es ese trabajo, que pasan en las calles que podemos ver a un trabajo en una empresa o en una obra donde tienes andamios multidireccionales, donde el andamio está riostrado cada dos cuerpos por ambos lados, ¿no? Donde todo el personal tiene líneas de vida independiente para cada trabajador, tiene su casco, tiene su barbiquejo, tiene su arnés que ha sido previamente revisado. Entonces, la probabilidad de que suceda un accidente ahí disminuye. Sin embargo, el riesgo de caída de desnivel va a estar, ¿no? Porque como tal es un trabajo en altura, el riesgo va a estar, pero sin embargo mi probabilidad va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a capacitar a mi personal. ¿Cuántas personas de los que están trabajando en las calles, en las casas, informalmente, tienen capacitación de trabajos en altura? ¿No? Nada. Incluso muchos ni siquiera tienen EPPs, que es la última jerarquía de control, ¿no? No tienen nada, no tienen casco. Y a veces, bueno, yo cuando a veces paso y veo que yo trabajo en seguridad, me sorprendo, ¿no? Digo, wow, no, si eso estuviera en mi empresa, yo me loco. Entonces, vemos, ¿no? Muchas veces eso. Entonces es importante también. Y parte mucho de la cultura de seguridad, ¿no? Porque me ha tocado estar en empresas que tienen una baja cultura de seguridad, y cuando tú entras a una empresa pues que tiene una cultura de seguridad elevada, es diferente, ¿no? Yo les cuento un poco mi experiencia en una empresa. Yo estaba entrando y de la nada hay un trabajador que sube la escalera, una escalera como tal, que le lleva a oficina, y pasa un trabajador y le entrega a un jefe, le dice, este es mi reporte de acto inseguro, ¿no? ¿Qué pasó? El trabajador ha subido la escalera sin usar el pasamano. Entonces yo realmente me sorprendí porque era la primera empresa que yo visitaba en Perú de que tú le pones un reporte de acto inseguro por no usar el pasamanos, ¿no? Porque en realidad, para cualquier lado, al menos yo antes no usaba el pasamanos, no solamente subía. Obviamente no subía corriendo,
pero como tal, su cultura de esa empresa era tan elevada en seguridad que que cualquier trabajador podía poner un reporte por no cumplir un procedimiento que tienen ellos. Entonces, cuando la cultura de seguridad está elevada en una organización, contribuye mucho, ¿no? A reducir a reducir accidentes, que es lo que quiere cualquier empresa. Y cualquier área de seguridad quiere que no tener accidentes ni incidentes de trabajo, ¿no? Y claramente ni enfermedades ocupacionales. Entonces, sí me sorprendió bastante eso de no usar el pasamano, ¿no? Porque seamos honestos, si vamos a cualquier empresa, ¿cuántas personas no podemos reporte de acto inseguro por no usar el pasamano cuando sube la escalera, ¿no? Entonces, también parte bastante de la cultura de seguridad que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, si bien la matriz y per se que vimos anteriormente me sirve para identificar peligros, evaluar riesgos y según la ley 29783, que es la única ley que regula seguridad y salud en el trabajo en el Perú, es la única ley que regula seguridad y salud en el trabajo en el Perú, me dice que todas las empresas tienen que identificar peligros, evaluar riesgos y proponer medidas de control mediante la matriz per se, que ya les expliqué que, pues, que es por cada puesto de trabajo, ¿no? Que anualmente se tiene que revisar al menos una vez al mes y todo ello. Otra manera de también identificar peligros es a través del mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos como tal es un plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los peligros, ¿no? Más que todo, si bien la matriz IPRC te identifica peligros por puesto de trabajo, el mapa de riesgos lo hace por zona de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estamos entrando a una empresa, ¿no? Y si tú tienes un mapa, te ubicas muchos mapas de riesgos, es importante que las empresas le coloquen un icono de estoy aquí para que la persona que entre y lea el mapa sepa dónde está ubicada, ¿no? Dónde está parada, porque muchas veces te ponen un mapa y una persona que no trabaja en seguridad o nunca ha visto un plano en su vida, no va a saber ni dónde está, seamos honestos, porque a mí me ha pasado antes, cuando era estudiante. Entonces es importante que la empresa sí tome en cuenta el mapa de riesgo, porque muchas personas lo leen, le pongo un icono estoy aquí, ¿no? Si yo veo estoy aquí, digo, perfecto, yo estoy aquí. Entonces puedo ver en cuántos metros tengo un riesgo eléctrico, no, en cuántos metros tengo de repente una cisterna, o incluso en cuántos metros tengo, no sé, un peligro de exposición a ruido, ¿no? Entonces, el mapa de riesgo me va a ubicar a identificar peligro y zona y a identificar mis peligros, pero por la zona, ¿no? De repente digo, lejos, tan lejos, ¿qué tan lejos tengo que usar FPs, no? Porque los mapas de riesgo también se ponen, en qué zonas debo usar FPs, qué zona está restringida, ¿no? De repente, esta es una zona, no sé, de gabinetes eléctricos donde no puedo entrar, ¿no? Entonces yo y en el mapa me ubico, no me ubico. Y mayormente, cuando son empresas pequeñas, haces un mapa de riesgo como tal, ¿no? Pero si yo tengo empresas grandes, este, como les decía yo en mi trabajo, que tengo 1,100 trabajadores, lo que hacemos nosotros como es por zonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mapa de riesgo zona norte, mapa de riesgo zona sur, mapa de riesgo zona este, ¿no? Y en todos le ponemos el icono de estoy aquí y vamos identificando los peligros, ¿no? Identificamos los peligros. En el mapa de riesgo no se puede evaluar el riesgo, porque, no, porque como les dije, para evaluar el riesgo tiene que haber una probabilidad y algo numérico, como lo vimos en la matriz hiper, ¿no? En cambio, el mapa de riesgo como tal simplemente te identifica el peligro, pero por zona de trabajo. No podemos ver qué tan cerca está un almacén, no qué tan cerca tengo una subestación eléctrica, de repente tengo un sótano, ¿no? O una escalera telescópica que me lleva hacia abajo, ¿no? Hacia un espacio confinado. Entonces sí es importante que estos mapas de riesgo estén bien diseñados y también se actualizan una vez al año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En muchas empresas, recuerdo haber estado en una auditoría donde hacen su mapa de riesgo, ¿no? En enero, ¿no? Imaginemos lo hacen en enero y en octubre hacen una construcción, o sea, hacen una demolición de un área, ¿no? Ya no está esa área. Y de repente te cae Sunafil o tienes una auditoría, ¿no? Vas a tu mapa de riesgo y te dice, pero no, aquí no está contemplado que ahorita está en construcción, ¿no? Acá dice que es una oficina y en realidad ahorita es una construcción. Pues, ¿qué quiere decir? Que no has identificado bien tu mapa de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien lo tienes que actualizar una vez al año, cuando cambian las condiciones de trabajo también se tiene que actualizar, ¿no? Así como la matriz hiper tú actualizabas cuando tenías una trabajadora gestante o un trabajador discapacitado o un trabajador que se le encarga hacer nuevas actividades, el mapa de riesgos funciona igual. Tú haces una construcción o de repente aquí ya no es ya no es un peligro o ya no funciona como oficina, sino ahora es una obra de construcción,
¿qué tengo que agregar acá? En mi mapa de riesgo, tengo que agregar obra de construcción. Tengo una obra de construcción, ¿qué peligros tengo en mi obra? Tengo ruido, tengo polvo, acá tengo que usar EPPs, etcétera, ¿no? Entonces tengo que actualizar como tal mi mapa de riesgo, ¿no? Tengo que actualizar tal cual mi matriz CIPER, pero actualizarlo una vez al año y cuando las condiciones de trabajo cambien, ¿no? Es importante también eso. Siguiente, por favor. Respecto al ATS, ¿no? ¿Hay una manera de otra manera, perdón, de identificar peligros y evaluar riesgos? Es el ATS, ¿no? ¿Cuándo funciona el ATS? El ATS es el análisis de trabajo seguro, ¿no? Que de repente muchos de ustedes lo han utilizado, no sé quiénes trabajan en obra de construcción como tal, porque el ATS se utiliza, es un procedimiento también actual y es adecuado para identificar peligros y evaluar riesgos de forma segura cuando estamos frente a una actividad no rutinaria, ¿no? Que de repente no posee una matriz per se, no tienes un procedimiento de trabajo, pero tienes que hacer un ATS, ¿no? Por ejemplo, yo, como les decía, trabajo en una empresa donde tengo muchos contratistas. Entonces, ellos todos los días me llenan un ATS, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su actividad es no rutinaria, simplemente están por un periodo de tiempo hacer un servicio específico, ¿no? Entonces, miren, ese es un formato como tal del ATS, análisis de trabajo seguro. Se pone la zona de trabajo donde va a laborar, se pone, si tienen una charla preoperativa, que también siempre es importante hacer la charla de 5 minutos, se coloca la charla, se coloca cuál es el nombre de la empresa contratista, ¿no? Se pone el usuario de la empresa que ha venido, ¿no? Eso ya se maneja de acuerdo a procedimiento interno de cada empresa, se maneja la fecha, la hora de inicio del ATS, el trabajo que va a realizar como tal, ¿no? Bueno, yo he puesto como ejemplo cambio de ventana de vidrio, ¿no? Se marca también qué equipos vas a utilizar, ¿no? El ATS también tienes que especificar todo, ¿no? ¿Qué peligros vas a utilizar? Perdón, qué herramientas vas a utilizar? Si vas a utilizar un taladro, una escalera de tijera, etcétera, ¿no? También qué equipos de protección personal tú como empresa estás trayendo para ejecutar tu trabajo, ¿no? También se marcan los equipos de protección personal y se marca si es un trabajo de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo mediano. Se marca ello, ¿no? Y también se marca si vas a hacer algún trabajo de alto riesgo. Si vas a hacer altura, soldadura, espacio confinado, también se marca en el ATS, ¿no? Y también, al igual que el IPER, te establece cuál es riesgo alto, medio y bajo, ¿no? Para poder hacer la actividad. Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver cómo es que se llena de manera correcta un ATS. Mira, como tal, la primera tarea que se va a hacer es lo mismo, ¿no? Es parecido al IPER-C, pero de una manera más corta. Se pone la tarea de la tarea que se va a hacer, se pone el peligro al que se expone, el riesgo y cómo lo controlo. Vamos a la primera, dice. Inspección del área de trabajo, que es lo primero que todos tenemos que hacer, ¿no? Al hacer una actividad puntual. Tengo que inspeccionar mi área de trabajo, ¿no? ¿Cuál sería mi peligro? Si yo identificando mi área de trabajo veo que tengo desniveles, veo mi área desordenada, entonces tengo que ponerlo, ¿no? Tengo peligro, tengo desniveles, tengo desorden, tengo herramientas en el suelo, ¿no? ¿Cuál sería mi riesgo como tal? A ver, antes de pasar, si tengo mi peligro, desniveles y desorden, qué tipo de peligro sería? A ver si me ponen por el chat. Desniveles en mi centro de trabajo y desorden. ¿Qué tipo de peligro es? Claro, la caída es el riesgo, ¿no? Un tropiezo, un tropezón, una caída a nivel sería mi riesgo. Pero ¿qué tipo de peligro? Correcto, es un tipo de peligro locativo, ¿no? Es un tipo de peligro locativo. Entonces, tengo mi tarea, inspección del área de trabajo. Mi peligro, desnivel, desorden. Mi tipo de peligro locativo. Mi riesgo es un tropiezo o una caída a nivel. ¿Cómo yo evito, si tengo desorden y desniveles, evito que la persona se caiga? Primero señalizo mi área de trabajo, no le pongo cono de seguridad, le pongo cinta, le pongo cachacos, etcétera, ¿no? Con malla de seguridad, le pongo el letrero de prohibido el paso, ordeno mi área también. Si está desordenada, ¿cómo hago para evitar? Ordeno mi área. Entonces, todo eso se pone en la medida de control. Bien, una vez que ya tengo mi inspección del área como tal, ahora voy a hacer la tarea de uso de escalera tijera, ¿no? Para poder cambiar la ventana que habíamos mapeado de esa actividad, ¿no? Tengo mi uso de escalera tijera. El tipo de peligro es ascenso y descenso de escalera, no es un peligro como tal porque voy a subir y voy a bajar la escalera. Ese es mi peligro, ¿no? El riesgo sería una caída a desnivel. Acá sí sería a desnivel porque ya voy a subir en la escalera, ¿no? El anterior era a nivel porque estoy a nivel de piso, solamente tengo un tropiezo un obstáculo, ¿no? Voy a caer al piso, ¿no? Pero acá voy a subir a la escalera tijera y si genera algo, voy a caer al suelo. Entonces hay un desnivel. El caída a desnivel sería el riesgo, ¿no? ¿Cómo controlo yo que no
evitar caerme. Primero, inspeccionar la escalera, ¿no? Porque yo no sé si la escalera tiene grasas, si la escalera tiene sus peldaños limpios, si la escalera está en buen estado, ¿no? Inspecciono mi escalera, veo que esté ok, que no tenga ningún tipo de grasas atrapadas que me pueda resbalar, que los peldaños estén bien, porque hay muchas veces hay escaleras que están los peldaños rotos, que hay un perno desajustado, etcétera, ¿no? Inspeccionar la escalera, ¿no? Luego también tengo que mantener mis 3 puntos de apoyo en la escalera, los 2 pies apoyados en la escalera y una mano sosteniendo, ¿no? La escalera. Y también muchas veces en el trabajo de escalera nunca puede estar un trabajador solo en la escalera, ¿no? Porque tú estás concentrado en la actividad, pero siempre se solicita que un trabajador de apoyo te sostenga la escalera mientras tú estás en el trabajo en altura, ¿no? Como tal, un compañero. Entonces, todo eso como en el ATS tienes que ser muy detalloso, ¿no? Muy detallista, poner todo. Yo le he puesto, por ejemplo, compañero, debe sostener la escalera durante la jornada de todo el trabajo. Entonces, debe sostener la escalera. Como tal, se debe poner. Hay que ser acá muy detallistas en el tema del llenado del ATS, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad puntual y esto se hace diario. Y bueno, como tal, última medida es el uso de PPs, uso de casco, uso de barbiquejo para ese trabajo en escalera. Bien. Entonces, ya mapeé mi uso de escalera tijera. Como tal actividad, tengo el desmontaje de la ventana, ¿no? ¿Qué voy a usar para desmontar la ventana? Voy a usar herramientas manuales y taladro. Entonces, mi peligro sería uso de herramientas manuales y uso de taladro. ¿Este tipo de peligro cuál sería? A ver si recuerdan. El tipo de peligro que yo tenía máquinas y herramientas. ¿Qué tipo de peligro sería? Recuerdan que hay un peligro que tiene que ver con todo lo que son máquinas, equipos, herramientas. Uso de herramientas manuales. Correcto, mecánico. No es un tipo de peligro mecánico. Mi riesgo serían raspones, cortes de mano, atrapamiento, ¿no? ¿Cómo yo controlo todo eso? Puede ser que use guantes de protección personal, ¿no? Que para evitar algún corte o atrapamiento de manos. ¿No? Puedo usar también incluso zapatos de seguridad porque las herramientas pueden caer a los pies, etcétera, ¿no? Como tal, si es una ventana, otro peligro que tengo es el vidrio, ¿no? Porque como tal, que el vidrio es un peligro locativo porque está en la ventana, es una condición de la infraestructura, también es un peligro locativo la manipulación del vidrio, ¿no? Lógicamente, si mi peligro es la manipulación del vidrio, mi riesgo es un corte, ¿no? Un corte de manos o sobre el cuerpo que me caiga si me cae el vidrio, ¿no? ¿Cómo lo controlo? En primera, podría ser pues el uso de equipo, en última instancia, perdón, es el equipo de protección personal, ¿no? Pero sin embargo, si el vidrio está laminado, si el vidrio está templado, entonces es una medida de control más efectiva tener EPPs, cosa que si cae el vidrio ya no me va a generar este tipo de cortes, ¿no? Entonces es también de acuerdo a cómo encuentre yo la organización o cómo encuentre yo la empresa, ¿no? Otro también, si yo tengo mi trabajo, digamos, al aire libre, imaginemos, otro peligro también es exposición al sol, porque muchas veces nos centramos simplemente en los peligros y en el análisis de peligro de la tarea como tal, pero no vemos en cómo está el entorno en realidad, ¿no? Entonces la exposición al sol también sería un peligro si estoy haciendo mi trabajo al aire libre, ¿no? Mi riesgo pues va a ser quemaduras, deshidratación, ¿no? ¿Cómo controlo yo quemaduras de sol? ¿Cómo lo controlo? ¿Uso bloqueador solar? ¿Cómo controlo que no deshidratarme? ¿No? Hidratarme constantemente o quizás en el ATS puedes poner cada 20 minutos descansar 5 minutos, ¿no? Hacer un tipo de descanso, ¿no? También todo esto se pone en el ATS. En el ATS hay que ser súper detallistas. Bueno, y el último como tal es el orden de limpieza, ¿no? Exposición a polvo, alergias y como tal. Lo que sí es recomendable que en el ATS todos los trabajadores que van a participar firmen. Antes de iniciar la actividad firmen. Yo siempre me encontraba, cuando me iba a obra, encontraba al trabajador y haciendo, mira, todo bien, veo con CPPs, a ver, permíteme su ATS. Uno, no elaboraban ATS. Otro, el trabajador llegó tarde y se puso a hacer la actividad y no llenó el ATS. Porque, ¿qué pasa si el trabajador se accidenta y en el ATS vamos a revisar y no tiene ninguna firma? Es como que el trabajador no hubiera venido, el trabajador no ha firmado y nadie le ha autorizado que haga nada. Si nadie le ha autorizado, el trabajador se mandó solo. Entonces, en el ATS, después de la firma del trabajador operativo, aparece la firma también de su supervisor, de su maestro de obra, en todo caso, de acuerdo a cómo está organizada la empresa. Entonces, sí es importante que se firme, ¿no? Que el trabajador firme antes de que lea todo, incluso muchas veces a mí, cuando yo he ido a aperturar ATS, porque también he sido prevencionista,
el trabajador no, ¿sabes qué, ingeniero? Falta esto también. O sea, el trabajador que sabe, el maestro sabe más de la actividad, te puede ayudar a identificar más peligros. Entonces te dice, falta esto, agrégale esto, ¿no? Como tal. También les cuento una experiencia que a mí me pasó. Habíamos aperturado el ATS todo en una hora que iba a ser de remodelación y el trabajador no contempla el uso de amoladora. ¿Por qué? Porque supuestamente, no me lo comentó, pero él, o sea, durante la jornada se presentó una actividad que tenía que cortar algo sí o sí. Entonces, ya el residente no estaba en el punto, el prevencionista tampoco, y agarra la moladora solamente para cortar un segundo, 2 segundos para cortar algo, y la moladora, al cortar, la moladora, el disco sale volando, sale y le hace un corte. Cuando hacemos la investigación, en el ATS que se firmó, por ningún lado decía uso de amoladora. Entonces, ¿qué pasó ahí? El trabajador se mandó solo. ¿Qué hubiera pasado si el trabajador sí hubiera dicho, ¿sabes qué, ingeniero? Yo, amoladora, 5 minutos de manera puntual, hay que ponerlo, le digo, ponemos como peligro amoladora, como riesgo sería el corte, ¿no? ¿Cómo controlo yo? Inspección de la amoladora, que el disco sea compatible con el equipo, con la amoladora, tengo mi careta facial, ¿no? Tengo mi extintor porque la amoladora genera chispas cuando yo corto metal, etc. Entonces hubiera habido un montón de controles, pero si el trabajador no comunica y simplemente se lanza a hacer el trabajo y ni siquiera está mapeado esa actividad, ese peligro y ese riesgo no está controlado, entonces se genera ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en el ATS hay que tener bastante, como el ATS es puntual, es una actividad puntual que mayormente se hace diariamente, hay que tener 300, hay que pensar 360 alrededor y ver todo lo que me puede ocasionar daños. También otra experiencia que tuve fue el tema en tema de andamios, ¿no? Tenía andamios simplemente de 3 cuerpos, de un trabajo de pintura, y identificamos, el andamio estaba arriostrado cada 2 cuerpos, estaba arriostrado, mi trabajador tenía línea independiente, cada uno, tenían casco, barbiquejo, el arnés estaba dentro de los 5 años, todo bien, todo perfecto, ¿no? En los documentos de gestión. Sin embargo, en Chiclayo, donde es mi ciudad, tenemos una peculiaridad de que hay bastante viento en la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa un viento tremendo y hace que desestabilice el andamio. Desestabiliza el andamio, un trabajador tropieza. Entonces, a la hora de hacer, gracias a Dios no pasó a mayores, no pasó a mayores. Sin embargo, hacer toda la investigación, ¿qué creen que nos faltó? ¿Qué peligro nos faltó contemplar ahí? En el ATS. No pusimos el tema del aire, del viento, un tema ambiental. No lo consideramos. Entonces, de ahora en adelante, después de ese trabajo, bueno, a mí me sirvió personalmente para yo, cuando hago un ATS o cuando identifico como tal un peligro, mirar 360. ¿Qué puede pasar incluso si llueve, no? ¿Qué puede? Porque mayormente un trabajo de pintura se hace al aire libre. ¿Qué puede pasar si hay demasiado sol y a mi trabajador le da un golpe de calor? ¿No? ¿O qué pasa si de repente hay mucho aire? Entonces, eso me sirvió a mí para ponerme en todas las situaciones que pueden pasar. Entonces, mi recomendación es evalúen el peligro como tal, todo lo que me puede pasar, ¿no? Si llueve, si hay viento, incluso si hay un sismo, ¿cómo lo bajo, no? Si yo estoy en un trabajo en altura y hay un sismo, ¿cómo bajo al trabajador? O también me ha pasado en otras empresas que he visto y contratas que todo bien, pero en su trabajo en altura, todo bien, su andamio, todo, pero si un trabajador queda suspendido en altura, ¿cómo lo bajan? O sea, no tienen un plan de rescate de ese trabajador en altura. Entonces, ya, ¿qué hubiera pasado si un trabajador cae y no tienen cómo sacarlo, no? Ustedes saben que para un trabajador en altura no puede estar más de 10 minutos suspendido. Entonces, tengo que tener también eso, ¿no? ¿Qué pasa si mi trabajador se activa el arnés, se cae, queda colgado, pero cómo lo rescato, no? Tengo que tener alguna escalera telescópica, tengo que tener algún elevador, o incluso puedo tener un bombero rescatista, ¿no? Que ayude, suba y me baje el trabajador. Entonces, sí, bastante criterio y estar bien abierto, 360, concentrado al momento de identificar mis peligros, ¿no? Porque pueden pasar, ¿no? Como les digo, a partir de ese evento que tuve del viento que me desestabilizó mi andamio, de ahora en adelante, cuando tengo trabajos en altura, mi medida de control para viento, en ese momento el viento estaba a 25 kilómetros por hora, ¿no? Según el celular, 25 kilómetros por hora. Entonces, yo en mi ATS ahora pongo si mi viento está a más de 15 kilómetros por hora, suspender el trabajo. Entonces ya mi prevencionista sabe,
Si yo ve que hay viento y ve que está más de 15 kilómetros por hora el tema del viento, me para el trabajo, ¿no? Igual, si hay lluvia o una probabilidad de 80%, también se para el trabajo, ¿no? O se ve la forma de que evite ese riesgo, ¿no? Porque cuando suceden los incidentes como tal, cuando suceden los incidentes, es cuando nos ayuda a nosotros de alguna manera a pensar, a identificar mejor los peligros, ¿no? Porque eso que pasó con el andamio es un peligro no identificado como tal. Y no sé si ustedes han tenido trabajos en altura o han mapeado ese tema del viento, ¿no? Porque mi andamio estaba riostrado cada 2 cuerpos, todo bien, ¿no? Pero el viento fue lo que imposibilitó eso, ¿no? No lo mapeamos bien. Entonces, sí, mi consejo, mi recomendación es que ya sea para identificar peligros, ya sea por matriz y per se, ya sea por mapa de riesgo o ya sea por ATS, hay que tener la mente bien abierta para evaluar 360 y ver todo lo que está a mi alrededor y qué es lo que me puede pasar, ¿no? Porque si yo identifico bien mis peligros, evalúo mi riesgo, mi tasa de accidentes va a ser menos. Y lo que toda área de seguridad y salud en el trabajo quieren y desean es que no ocurran accidentes ni incidentes de trabajo como tal. Bien, entonces, bueno, bien, eso ha sido el tema de hoy día. Espero que hayan podido un poco con mi experiencia que les he contado, los ejemplos que les he planteado, que uno tomar conciencia o de repente también les sirva al momento de ustedes hacer una matriz hiper, generar un ATS, ¿no? Como tal, es importante. También los invito a que puedan resolver el examen de todo el curso de seguridad y salud en el trabajo. Y también los invito a certificarse, ¿no? Porque es importante siempre certificarse en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque con ese certificado ustedes ya tienen la capacidad de identificar peligros en cualquier tipo de organización, ¿no? Ya sea en una organización pequeña, sobre todo en las empresas pequeñas que nunca creen que va a pasar nada, ¿no? La seguridad, independientemente del rubro, podemos identificar peligros en pollerías, en fotocopiadoras, en empresas que quizás no tienen un sistema de gestión, pero podemos, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, con una certificación que he tenido, ir a identificar peligros en pollerías, en almacenes, en fotocopiadoras, en trabajadores administrativos, entonces es importante tener esta certificación. Por eso los invito a certificarse en seguridad y salud en el trabajo, siempre les va a servir y es muy importante tener ello. Eso conmigo sería todo. Muchas gracias.